Buenas, el día de hoy desarrollaremos el capítulo 3 del título sexto de la Constitución, cuyo desarrollo tiene de las leyes. Básicamente son las funciones principales por las cuales el Congreso de nuestro país está constituido. Iniciamos. Capítulo 3 de las leyes. Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ella, ejercer las siguientes funciones. Bueno, básicamente este artículo nos está detallando las funciones del Congreso en relación con las leyes. Así que vamos a ir desarrollando de manera completa el capítulo tercero, que tiene 20 artículos y que los mismos tienen relación... que tiene 20 artículos y los mismos tienen la obligación... que tiene 20 artículos y que determina entre todos el espíritu, los propósitos y el desarrollo de las leyes. Así que vamos a comenzar. Numeral 1. Interpretar, reformar y derogar las leyes. Bueno, lo que el numeral 1 del artículo 150 nos indica que una ley puede ser interpretada desde el momento de su aplicación, desarrollo y finalización. Reformada, es decir, cambiada por otra que sea un poco más actualizada o que se ajuste a los momentos sociales, económicos y políticos del país. Y derogada, lo que tiene relación con la eliminación de la ley, la pérdida de su vigencia y desarrollo a futuro. Ok, numeral 2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Pues bueno, aquí de nuevo establece una obligación o una descripción específica de qué tipo de leyes puede hacer. Los códigos en su mayoría son leyes realizadas con un trámite en el Congreso. Algunos o en algún momento en el país se pidieron algunos códigos por decreto, pero se entregaron las competencias del Congreso al Ejecutivo en su momento. Pero de manera regular los códigos son leyes. Entonces, y la Constitución lo está resaltando en este numeral 2. Entonces, los códigos son compilados normativos relacionados con temas específicos. Por eso en Colombia vemos los temas principales como el Código contencioso o de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, que es un código, como el Código Penal, que es un código, y como el Código Laboral y Civil, que son compilados normativos principales. También dice que puede reformar sus mismas disposiciones. Entonces, este numeral 2 deja claro. Numeral 3 dice, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos. Bueno, en este numeral hay una orden de hacer. Es decir, todo plan de desarrollo que se presente ante el Congreso pues debe tener como propósito principal su aprobación final. Básicamente es la hoja de ruta de los presidentes al momento de aplicar su periodo presidencial. Entonces, el Congreso tiene el deber de aprobarlo. Obviamente, en el desarrollo del trámite de esa norma legislativa, pues el Congreso podrá ser parte, opinar, determinar, pero la idea es cumplir un propósito que viene relacionado con el programa de gobierno de la presidencia por el cual fue elegido y pues tratar de que no se destabilicen las condiciones legislativas ni constitucionales, pero que cumplan con el deber de hacer del futuro presidente. ¿Ok? Entonces pasamos al numeral siguiente, el numeral 4. Definir la división general del territorio con arreglo a los previstos en esta Constitución. Fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias. Bueno, aquí vemos una competencia específica de manera territorial en la cual se le entrega al Congreso la posibilidad o digamos el deber de establecer los límites territoriales en relación a nuestro país, en materia interna. También habla de fijar las bases para crear, eliminar o modificar las funciones de entidades territoriales. Es decir, está en el Congreso pues la opción de reconstituir la estructura administrativa del Estado. Ya, es decir, si se quieren crear nuevas entidades, si se quieren modificar, si se quieren comprimir, básicamente es un deber constitucional del Congreso para tanto la creación como la no creación de nuevas entidades en la práctica. ¿Ok? Pasamos al numeral 5, que dice conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales. Pues bueno, en orden territorial y de representación, el Congreso, digamos, tiene una estructuración nacional, por lo cual es la única entidad que puede atribuir funciones especiales a un ente de menor categoría, pero de una representación territorial importante, que son las asambleas. ¿Ok? Numeral 6. Variar en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia pública la actual residencia de los altos poderes nacionales. Pues bueno, esto tiene que ver con un factor, digamos, territorial. En nuestro país, toda la estructura del Estado se encuentra compilada o organizada o concentrada en el centro del país. Entonces, pues por alguna situación, como lo indica la norma, de tipo extraordinaria, o por elementos logísticos, por un momento social o por una cuestión temporal, las residencias de los altos poderes, cuando se habla del poder, hablamos de las tres ramas del poder, podían ser reubicadas, pero solamente con autorización del Congreso, como lo vemos en este numeral. ¿Okay? 7.
Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades de orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica, reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía, asimismo crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta. Pues bueno, este artículo va en relación a que el Congreso como cuerpo colegiado de representación del pueblo tiene, digamos, un deber institucional organizacional. Básicamente tiene como obligaciones también el orden administrativo del Estado. Y cuando enuncia de manera específica, desde ministerios a superintendencia, entidades que ya fueron creadas y desarrolladas en principio digamos, por la ley y por la Constitución, se le otorga a un ente colegiado, un ente de representación nacional, este deber como elemento principal. ¿Ya? Llega hasta las corporaciones autónomas también y a las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Por un ejemplo, lo que en estos periodos pasó con la creación del Ministerio de la Igualdad, pues básicamente tuvo que haberse desarrollado y tramitado por estas entidades legislativas. ¿Oíste? Numeral 8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución. Pues bueno, este artículo tiene relación directa con las obligaciones que tiene el Congreso de también ser un ente veedor, digamos, de la actividad ejecutiva. ¿Ya? Entonces, es que podrá crear también, digamos, inspección perdón, no, que podrá crear o vigilar, con base en la Constitución, las actividades del Ejecutivo. Entonces tiene como propósito expedir este tipo de normas que tengan o que hagan más eficiente el control al gobierno. Numeral 9. Conceder autorizaciones al gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales. El gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones. Pues bueno, esta función, como ya lo hemos determinado, el Congreso no solo hace leyes, sino que también tiene como un control de la estructura institucional. Entonces, sobre ese control está la posibilidad de celebrar algunos tipos de contratos, de establecer nuevos créditos, porque el Ejecutivo pues, tiene su modelo de trabajo, pero el Legislativo tiene el deber de hacer seguimientos a las actuaciones del Ejecutivo. Entonces, y tiene como función crear una estabilidad institucional. Entonces, sobre esa competencia está hacer seguimiento a las actuaciones constantes del Ejecutivo. ¿Ya? Ok, entonces pasamos al numeral 10. Revestir hasta por 6 meses al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o conveniencia pública lo aconseje. Facultades deberán ser solicitadas expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá en todo tiempo y por iniciativa propia modificar los decretos leyes dictados por el gobierno en uso de las facultades extraordinarias. Pues bueno, aquí desarrollamos la posibilidad de que por alguna situación digamos, de modelo de administración, de eficiencia institucional, de trámite, el Congreso le entrega facultades hasta por 6 meses al presidente de la República. Como la norma misma lo indica, estas facultades son de tipo extraordinario y le da la posibilidad, como también lo expresa, de pedir normas con fuerza de ley, cuando, digamos, por cuestiones extraordinarias y por conveniencia pública se aconseje. No con esto se indica de que estas normas no tendrían un control posterior de constitucionalidad por parte de la Corte. Entonces, aquí dice que el Congreso, una vez estos decretos con fuerza de ley estén establecidos, el Congreso los puede modificar en dado caso que crean que, digamos, las facultades extraordinarias o su uso se extralimitaron o no son competentes o ya perecieron. Entonces, pues es una facultad que trae la Constitución del 91 y que busca también proteger lo que normalmente se hacía antes, que en pro de administrar rápido se le pedía esas facultades a los congresos y los congresos en pro de tener una porción del Ejecutivo, pues entregaban esas facultades de manera natural. ¿Okay? Numeral 10. Entonces, la norma dice, estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos. Pues bueno, aquí vemos entonces que lo que el legislador del 91 quiso es no entregarle, digamos, la totalidad de poderes al Ejecutivo. Básicamente, las normas o las facultades que se le entregan para hacer normas al Congreso del Ejecutivo son facultades más genéricas que específicas, dado que se están dejando de lado leyes estatutarias, orgánicas, y también la posibilidad de que hagan estatutos y códigos, que era lo que anteriormente pasaba de manera muy común. Pues en Colombia se encuentran muchos códigos que fueron leyes. En su momento,
el código administrativo anterior era un decreto y lo que es el estatuto tributario actual se enuncia como un decreto. Entonces, pues la Constitución del 91, o sea, normas posteriores al 91, no se le pueden entregar esas facultades al Ejecutivo. ¿Ok? Listo. Numeral 11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración. Pues bueno, esta es una función natural en relación a que el Congreso, como órgano principal, se deben de debatir todo lo relacionado con la parte financiera. Por eso cuando indica establecer rentas nacionales es la determinación de modelos de ingresos o tributos o fuentes de financiación para la estructura nacional y también los elementos principales que constituyen el gasto público en la administración. Seguimos con el numeral 12, dice establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. Pues bueno, aquí es como una continuación en relación a las fuentes de ingresos que los clasifican de fiscales como los tributos y los parafiscales como los que en Colombia se asisten a los pagos en las nóminas. Y dice que pues tiene que tener un trámite y un seguimiento tal cual como está establecido en la ley. Numeral 13. Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder libertario y arreglar el sistema de pesas y medidas. Pues bueno, esta norma pues básicamente tiene control en relación a digamos, al trámite monetario, al tránsito monetario en nuestro país, el cambio y también la vigilancia y control de los sistemas de mediciones en el país que en ocasiones tienen algunos entes de control como la Superindustria y Comercio, la tarea de hacer seguimiento a esos elementos y la reglamentación legislativa está en cabeza del Congreso. Listo. Numeral 14. Aprobar o improbar los contratos o convenios que por razones de evidente necesidad nacional hubiera celebrado el presidente de la República con particulares, compañías o entidades públicas sin autorización previa. Pues bueno, aquí volvemos a encontrar una normatividad que no tiene relación directa solo con la realización de leyes, sino con, digamos, con la estructura de administración, cuando específicamente habla de seguimientos, aprobaciones, improbaciones de contratos y convenios que, digamos, que deben de tener una autorización previa entonces y un seguimiento institucional por parte del Congreso. Numeral 15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado el servicio a la patria. Pues bueno, ya tiene una relación directa al reconocimiento por parte de la institución a personajes que merezcan algún tipo de honor específico que emite el Congreso. Numeral 16. Aprobar o improbar los tratados que el gobierno celebre con otros estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinados atributos a organismos internacionales que tengan por el objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados. Pues bueno, esa norma básicamente le entrega al Congreso la posibilidad y la facultad de tomar las estructuras, digamos, normativas de manera internacional o las asociaciones que hagamos con entidades internacionales o con otros Estados y pues aceptarlas o reconocerlas en nuestro país. La visión también de este numeral es una visión que viene desde el preámbulo de la Constitución, que busca la integración primero latinoamericana y del Caribe y también la integración con otros países como un modelo de creación o de desarrollo social de nuestro Estado. Numeral 17. Conceder por mayoría de 2/3 de los votos de los mismos miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistía o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de los particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiera lugar. Bueno, este numeral tiene mucha relación con algunos tratados de paz que se han hecho, al mismo tiempo con la, digamos, falta de responsabilidad penal que se le atribuye a algunos delitos políticos y el indulto a estos y la posibilidad de que estas personas puedan participar en relación a representación del Estado. También mira digamos, la posibilidad de que si no hay una indemnización al momento de establecer algún indulto de manera civil, pues sea el Estado el que asuma esa indemnización. Bueno, siguiendo con el numeral 17, dice lo siguiente. Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 del 2019. El nuevo texto es el siguiente. En ningún caso el delito de secuestro ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes sean considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a proveer, facilitar, apoyar, financiar o ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos amnistía o indulto. Pues bueno, aquí se quiso dejar, posterior al proceso de paz de Colombia, una normita que impidiera
de que aquellas personas que actúan al margen de la ley con una visión, entre comillas, política, pudieran tener la posibilidad de un indulto o una amnistía si se probaba de que estas entidades o estos grupos armados secuestraban o al mismo tiempo traficaban con estupefacientes. Básicamente, si estaban estos elementos digamos, a disposición de estos grupos, pues no se le podría dar la consideración de delitos políticos. Es por esto que muchos de estos grupos ahora que siguen secuestrando quieren cambiarle el nombre al secuestro, pero secuestro es secuestro. Es pérdida de libertad y ahí hay un secuestro y hacen un poco más difícil el trámite de cualquier amnistía o indulto posterior, pues porque básicamente no quieren responder disciplinaria ni penalmente por una conducta que la llaman financiación de su actor criminal. Seguimos, dice, parágrafo. Adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 del 2019. El nuevo texto es el siguiente. Las disposiciones del inciso segundo del numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política en ningún caso afectarán las disposiciones de acuerdo de paz anteriores, ni sus respectivas disposiciones, y serán aplicadas a conductas cometidas con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acto legislativo. Bueno, como lo acabamos de decir, básicamente, como toda norma, tiene una vigencia posterior a su aplicación, no aplica hacia el pasado y a los procesos de paz anteriores, entonces se quiso dejar la salvedad. Considero que está bien, considero que lo mínimo que puede hacer un grupo al margen de la ley es actuar de manera respetuosa contra aquellas personas que se supone que quieren proteger. Y lo del narcotráfico, sí, hay una situación que para algunos no debe ser tenida en cuenta, pero considero de que todo lo que se financie ilegalmente y que establezca una posibilidad de tener armamentos y demás, tampoco debe ser tenido como actuar político. Al contrario, esto establece unos elementos de inseguridad en los territorios donde se desarrollan y al mismo tiempo un cambio de modelo de desarrollo del mismo, porque la agricultura tiende a pasar más a actividades delictivas. Soy más de la teoría de que en la medida de lo posible se legalicen hasta donde más se puedan la producción de todo tipo de drogas y de ese modo se le quita la posibilidad a aquellos grupos de que sean los mercaderes de un bien que, nos guste o no, para algunas personas es de consumo natural. Entonces, al no estar ese elemento principal de financiación, básicamente el conflicto pierde vigencia en gran proporción. 18. Dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. Bueno, esta es una norma específica y va de la mano con aquellas otras que vimos que tienen relación directa con el control territorial y fronterizo del país y al mismo tiempo con la aplicación de la legalidad de la propiedad de nuestro país. Numeral 19. Dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos. Pues bueno, dejan en el Congreso la posibilidad nuevamente de regular y seguir y vigilar la actividad del gobierno. Numeral 19. Organizar el crédito público. Pues bueno, ahí ya habíamos hablado o desarrollado normas que tienen que ver con la parte fiscal, con la parte parafiscal, con la parte de la renta nacional, al mismo tiempo la promoción, planeación de empréstitos, vigilancias en la contratación, pues ahora de manera más específica dice organizar el crédito público. Listo. B del numeral 19. Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones de la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República. Sigue siendo en esta norma el Congreso el órgano encargado de dar seguimiento y desarrollo a las normas constitucionales y más que tienen que ver con la regulación del comercio exterior de un país que tiene una constante en aplicación y el Banco de la República, que es un ente que hace parte también de la estructura institucional y constitucional del país, pues el Congreso es el encargado de hacerle el desarrollo normativo también. C, literal C, modificar por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Otra norma que tiene relación con las finanzas o los ingresos de tipo institucional. Y pues bueno, aquí se le entrega al Congreso, se supone como una entidad un poco más responsable y bien representada, dado de que se organiza de un modo de que toda la estructura del Estado esté vigilante ahí. Entonces esta función es clave en el Congreso. D, regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público. Sigue teniendo el Congreso una facultad de mantener estabilidad económica o, digamos, organizacional en la economía del país.
Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Pues, en continuación, con el deber institucional del Congreso de hacer seguimientos, normas, códigos, pues aquí se le entrega la posibilidad de establecer la estructura normativa de los salarios, las prestaciones y todo lo que tenga que ver con la, digamos, el desarrollo laboral de los funcionarios del Estado. F. Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Estas funciones, en lo pertinente a prestaciones sociales, son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y estas no podrán abrogarse o arrogárselas, no podrán arrogárselas. ¿Listo? Entonces sigue en continuación con el numeral anterior, que busca que el Congreso sea el ente regulador de la condición laboral, digamos, y prestacional de los trabajadores ya oficiales. En el anterior hablaba más de las entidades, de los funcionarios, y ahora hablamos más de los trabajadores oficiales. ¿Ok? Seguimos entonces con el numeral 20. Crear los servicios administrativos y técnicos de las cámaras. Pues bueno, este tiene más competencia interna en la administración, digamos, del Congreso y las necesidades de la Cámara específicamente. Entonces, pasamos al numeral 21 del artículo 150. Dice, expedir las leyes de intervención económica previstas en el artículo 334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica. Bueno, esa descripción no se podría ampliar más. Básicamente es una competencia específica, como ya lo hemos visto en todas las funciones del Congreso, de mantener la estructura institucional, laboral, prestacional, organizacional y, digamos, y la composición del Estado, tal cual como la Constitución lo determinó. Entonces, eso es como una tarea en el Congreso de un seguimiento a la mejor forma de utilización de los insumos y de las instituciones del Estado. Numeral 22. Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que compete desempeñar la Junta Directiva. Ya lo vimos también en los numerales anteriores. Es el Banco de la República, una entidad que es, digamos, tiene como propósitos digamos, la regulación de la moneda, el seguimiento digamos, a las tasas o el desarrollo de las tasas de interés del país y, digamos, tratar de mantener una economía, la economía del país lo más sana posible. Entonces, es protector el Congreso del deber de que el Banco de la República funcione tal cual como la Constitución lo ha autorizado, y se le entregó en esta entidad y no en el Ejecutivo la posibilidad de ser el garante y protector de las políticas públicas que pueda desarrollar el Banco de la República. ¿Okay? Y las leyes que este mismo tenga que, o digamos que en este mismo se tengan que desarrollar. Numeral 23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos. Sigue siendo, no se nos olvide, el Congreso tiene, digamos, el deber de poner en práctica el funcionamiento institucional y de que ese funcionamiento siga tal cual como la Constitución lo coordinó y que no afecte en el desarrollo institucional ni la economía, ni el pensamiento social, ni la política, mejor dicho. Es una entidad, es como que la entidad el que maneja la estabilidad del Estado. Entonces, ahí por eso dice que tiene la obligación de pedir las leyes que tengan relación directa tanto con la función pública como con el desarrollo de los servicios públicos. Ya. Numeral 24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual. Pues bueno, aquí deja la posibilidad digamos, en el Congreso, de la estructuración normativa de todo lo que es la propiedad intelectual y el desarrollo de inventos y patentes. Numeral 25. Unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República. Compete al Congreso expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en especial de la Administración Nacional. Pues bueno, en este numeral habla de que, independiente que seamos un Estado, entre comillas, descentralizado administrativamente, está en el Congreso la acumulación de funciones normativas que tengan puesta en práctica a la actividad de tránsito y al mismo tiempo a la contratación pública. O sea, tiene que haber una singularidad, no una variedad en cada departamento o municipio. Y es lo que esa singularidad está en cabeza del Congreso. Continuando entonces, terminando ya el artículo 150 que tenía a detalle funciones del Congreso, pasamos al 151 que dice lo siguiente. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras, las normas sobre preparación, aprobación, ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan de desarrollo, y las relativas a la asignación
de las competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán para su aprobación la mayoría absoluta del voto de los miembros de cada una de la Cámara. Bueno, aquí vamos a comenzar a desarrollar en el artículo 151 un modelo o un tipo específico de ley, lo que se le considera en Colombia ley orgánica. Básicamente, esta ley tiene como, digamos, como visión principal, habla de la estructuración institucional de la entidad del Congreso, habla también de la estructuración de las rentas de la nación, habla también del plan de desarrollo. Es decir, es un tipo de ley que tiene como visión el enfoque de planeación y desarrollo de las instituciones estatales, ¿ya? Determina las competencias tanto de entidades territoriales específicamente, y también da un límite de cómo se debe de tramitar una ley. Habla de que tanto en la Cámara como en el Senado debe de ser aprobado por mayoría absoluta. Entonces, esta es la descripción específica de una ley orgánica. Este tipo de leyes son prioritarias y determinantes al momento digamos, poner en práctica la estructura institucional. La de que son seguimientos, da precedentes, da elementos clave para poder ampliar o funcionar tanto el Congreso como el Ejecutivo y las entidades territoriales. Entonces, este tipo de ley que desarrolla la Constitución en su artículo 151, calificado como leyes orgánicas, tienen un trámite preferencial y una descripción, digamos, muy expresa de su aplicación y puesta en funcionamiento, su seguimiento y su importancia al momento de desarrollar. Bueno, entonces ya desde acá, desde el mismo 151, vamos a ver el desarrollo de los diferentes modelos de leyes principales que hay en nuestro país. Arrancamos entonces este tipo de estructura normativa, en primer lugar con la ley orgánica, que es la que constituye este artículo 151, y vamos al artículo 152 que desarrolla las leyes estatutarias. Dice lo siguiente: mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias. Y pues hace a detalle cuáles son las correspondientes a la clasificación de leyes estatutarias. A. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección. B. Administración de justicia. C. Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, estatuto de oposición y funciones electorales. Perdón. D. Instituciones y mecanismos de participación ciudadana. E. Estados de sección. El nuevo texto es el siguiente, dice que fue modificado por adicionado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 del 2004. Dice lo siguiente: la igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia de la República que reúnen los requisitos que determine la ley. Literal J. Literal adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2012, pues, el cual fue declarado inexequible. Okay. Dice, la aprobación, modificación o derogación de leyes estatutarias. Perdón, me pasé. Entonces, pues bueno, con el artículo 152 establecemos a detalle la clasificación de lo que se consideran leyes estatutarias. Estas leyes tienen unas cualidades que, como se han dado cuenta, tienen mucha relación directa con las competencias constitucionales. Habla de los derechos fundamentales, al mismo tiempo de la puesta en práctica y los recursos para proteger estos derechos. Habla también de la administración de la justicia entendiéndola como una entidad o como una acción que hace parte de la rama del poder público. Habla de la estructuración política cuando habla de los partidos y movimientos políticos en el país. Los derechos de la oposición también se clasifican, ese tipo de leyes que tengan relación directa con esos temas como estatutarias. Habla también del desarrollo de instituciones y mecanismos de participación ciudadana, como lo que son el voto, el referendo, el plebiscito, la consulta popular. Pues bueno, también tiene relación directa con la reglamentación de estado de excepción, normas constitucionales, y también con todo lo relacionado con la parte electoral y el candidato a la presidencia de la República. Entonces, es un tipo de ley que tiene un amarre muy cualitativo en el actuar constitucional. Entonces, el artículo 152 desarrolla las leyes estatutarias. Pasamos al artículo 153, que digamos que es básicamente el trámite para la puesta en práctica de las leyes estatutarias. Dice, la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura. Dicho trámite comprenderá la revisión previa por parte de la Corte Constitucional de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla. Bueno, ¿qué nos dimos cuenta? El artículo 151 desarrolló de manera integral las leyes orgánicas. Las leyes estatutarias se fueron desarrollando básicamente entre el artículo 152 y 153. Aquí habla de cómo se debe tramitar la ley, cuáles son las mayorías
que deben de tener, la revisión de constitucionalidad de la misma y, digamos, el desarrollo práctico. Ok, entonces, en resumen, el artículo 153 es una extensión procesal y de competencias y funcionamiento y puesta en práctica y de trámite de la ley, de las leyes estatutarias. Es una continuación del 152. Ok, pasamos entonces al 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras a propuesta de sus respectivos miembros del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156 o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución. No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes que se refieren a los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 de los literales A, B y E del numeral 19 del artículo 150. Este artículo 154 desarrolla el funcionamiento de la estructura legislativa. Hace una descripción de qué normas pueden ser tramitadas directamente por el gobierno, cuáles pueden ser adelantadas o cómo se tramita una ley desde la Cámara o desde el Senado, las opciones que se tienen sobre las mismas. Continuando con la descripción del artículo 150, define lo siguiente. Dice que también las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias en las mismas, las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales y comerciales, las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales. Bueno, en lo que respecta a eso, son normas que puede tramitar de manera directa el gobierno, porque son normas que tienen que ver con el funcionamiento institucional, con la ejecución económica del proyecto o, digamos, del plan de desarrollo y al mismo tiempo con el sostenimiento del Estado. Seguimos, dice, las cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el gobierno. Claramente, pues está en voluntad de la Cámara hacer, digamos, aportes, tanto de la Cámara como del Senado, hacer aportes que enriquezcan el desarrollo normativo. Y dice, los proyectos de ley relativos a tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refiere a relaciones internacionales en el Senado. Pues bueno, aquí ya entonces se hizo un resumen, en primer lugar, de qué leyes deben ser tramitadas directamente por el Congreso y cuándo una se puede desarrollar tanto en la Cámara como en el Senado. Al mismo tiempo, hace un señalamiento de normas de carácter especial que pueden ser o deben ser tramitadas en primer lugar por el Ejecutivo, siendo este el administrador de los recursos de la institución, entonces, o de la estructura estatal. ¿Cuáles son, cómo son y demás? Entonces, este artículo señala los trámites y procedimientos generales, porque pues la ley los detalla, de las iniciativas legislativas que se pongan en práctica en el Congreso. Me tocó completar el estudio normativo porque al momento de trasladar las diapositivas faltaron una parte de la norma. Entonces me di cuenta que la norma no estaba completa en el artículo 154, traje la Constitución, la leí y la completé por lo menos de manera oral, porque en las diapositivas se me pasó una parte del artículo 150 y la idea era que no quedara excueto del artículo. ¿Ok? Pasamos entonces al artículo 155. Bueno, el artículo 155 tiene ya una puesta en práctica, ya no una iniciativa legislativa desarrollada por o el gobierno o por el legislativo, sino esta tiene puesta en práctica popular. Entonces, el artículo 155 podemos decir que son iniciativas populares. Vamos a leerlo. Dice, podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional un número de ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva o el 30% de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso de conformidad con lo establecido en el artículo 163 para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia. Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las cámaras en todas las etapas del trámite. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo el 155? Bueno, el 155 nos está dando los límites de cuándo una ley puede ser tramitada directamente por el constituyente primario, que es por las personas, cuándo puede ser tramitada por un grupo de concejales y sus límites y diputados también, ¿ya? Colocando las iniciativas populares como una herramienta para que la misma sociedad pueda aportar, digamos, un enfoque legislativo en la puesta en práctica de una ley y en el desarrollo de sus necesidades, colocando límites en la participación de la población al momento de hacer o desarrollar leyes. ¿Ok? Listo, entonces el 155 va así. Pasemos entonces al 156, que nos dice lo siguiente. El 156 tiene relación directa con iniciativas ya más del tipo, ya vimos Congreso, tanto desde las cámaras como del Senado, iniciativas desde el gobierno como el Ejecutivo, iniciativas populares realizadas por el constituyente primario, los consejos y las asambleas, perdón. Ahora vamos a ver, lo llamamos iniciativas funcionales, que tiene relación directa a las competencias de algunas entidades o ramas del poder público que también pueden presentar proyectos de ley. Entonces, listo. Artículo 156 dice lo siguiente: la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, la Contraloría General de la República tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones. Listo. ¿Cómo es? Blanco es
frito se come y la gallina lo pone. Claramente, ¿quién puede presentar un mejor proyecto de ley en relación a digamos, al desarrollo institucional o al desarrollo de cada tema? Por lo menos leyes que tengan que ver con justicia. ¿Quiénes son los más adecuados para presentarla? Los que conocen el tema, los que conocen la necesidad, los que la están poniendo en práctica día a día. Entonces, esta iniciativa para procesar o desarrollar leyes, que es institucional, que es más funcional, se coloca como ejemplo a las entidades de tipo judicial inicialmente: Corte, Consejo de Estado, Corte Suprema y Consejo Superior de la Judicatura. Pero también enuncia al Consejo Nacional Electoral cuando haya que tramitar alguna ley que tenga relación directa con la parte electoral, a la Procuraduría como una entidad de control en el país disciplinario que puede aportar en gran medida soluciones a los problemas disciplinarios y al trámite de una ley que tenga relación con la materia, y de manera específica también la Contraloría. Entonces aquí se le da la posibilidad a estas instituciones judicial, como la rama judicial y los entes de control y el electoral, de que ellos mismos aporten en material preponderante para el desarrollo de una ley. ¿Ok? Seguimos entonces con el artículo 157, que dice, básicamente define lo siguiente: ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes. Bueno, aquí vamos a ver en el artículo 157 los trámites específicos de un proyecto de ley. Ya vimos algunos tipos de leyes que tienen unos trámites, digamos, muy particulares, ¿ya? Como las leyes estatutarias, las leyes orgánicas. Aquí ahora vamos a ver, digamos, el seguimiento que debe tener una ley desde un punto de vista ya más general. Primero dice: haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva. Pues bueno, aquí estamos hablando de generalidades. Dice que toda ley, para que sea ley, debe ser oficialmente publicada. Todos los actos de contenido general tienen como requisito principal la publicación para que todas las personas la conozcan. Entonces, pues inicialmente una ley tiene como elemento clave su publicación. Numeral 2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes en ambas cámaras. Pues bueno, aquí especificamos de la necesidad de aprobación en un primer debate en la correspondiente comisión. O sea, aquí se dice que las leyes tienen que ser debatidas en relación a los temas que están constituidas las comisiones. Entonces, habla de la necesidad anterior, o digamos de trámite para una ley, de haberse debatida en su propia comisión antes de pasar a una plenaria. ¿Ok? Seguimos con el numeral 3. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. Pues bueno, este es otro requisito de forma que ¿de qué más se puede explicar? Que implica para su aprobación, para que su publicación, la legalización o la constitución de una ley, dice que debe ser aprobado en las dos cámaras en segundo debate. El requisito general. Y por último habla de haber obtenido la sanción del gobierno. ¿Qué es la sanción? Básicamente es digamos, el reconocimiento por parte del Ejecutivo de la ley y en el desarrollo de la misma de la apertura o la entrada en práctica de la institucionalidad del país. O sea, es la sanción, es el reconocimiento por el presidente de la nueva ley. ¿Okay? Vamos a desarrollar ahora el artículo 158. El artículo 158 tiene relación directa con la unidad de materia de los proyectos de ley. Básicamente, en términos generales, busca que toda la ley tenga una visión estructural y no que sea un conjunto de normas dispersas donde se incluye una parte de una o una parte de otra, porque pues, las leyes tienen que ser debatidas y estudiadas según su materia, en comisiones que correspondan según su trámite, en un debate que corresponda a unos especialistas y a unos temas determinados. Entonces, básicamente, este artículo 158 refuerza la tesis del estudio legislativo conforme a temas específicos. ¿Ok? Estudiamos entonces o desarrollamos el 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. Pues bueno, aquí lo que explicamos, lo que se quiere con que las leyes sean íntegras, organizadas, constantes, debatidas como se tiene que debatir, no incluidas, lo que comúnmente se conoce hay veces con colocar miquitos en la norma, pero micos ya desde un punto de vista práctico, colocar normitas que a lo mejor hablen algo de un tema específico, pero que la visión de la norma no sea ese sino otro. Entonces, incluir esos micos en una norma descontextualiza el orden o el propósito de la norma y su estudio como tal, y colocar a las personas más idóneas para su trámite. Entonces, este artículo 158 tiene relación con el orden, básicamente la unidad de materia de cada ley. ¿Ok? Pasemos entonces a la siguiente norma, el artículo 159. Básicamente es la reconsideración o digamos las reconsideraciones de los proyectos de ley.
¿Qué nos dice el 159? Lo siguiente, dice, el proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del gobierno o del vocero que los proponentes en los casos de iniciativa popular. Bueno, ¿qué nos dice el trámite? Por mucho que una ley se quiera ser presentada, no hay garantía de que esa misma ley salga ni como se presentó tal cual tampoco, o que no sea debatida, o que... Entonces, si por alguna razón se presenta un proyecto de ley y ese mismo fue negado en primer debate, este artículo le da la opción a aquella presentación de que sea reconsiderado, digamos, y habla de manera específica, que será ante la respectiva Cámara, desarrollado por una solicitud directa del mismo autor o de miembro de la comisión correspondiente o un vocero que haga parte de esta. Entonces, ¿qué se quiere con esta ley? Es como darle casi una segunda oportunidad o una opción de análisis por si acaso no se tuvo en cuenta algo o demás. Entonces, esta es la posibilidad de hacerlo en el artículo 159 de la Constitución, es dar la opción a reconsiderar una ley que haya sido negada en primer debate. Bueno, pasamos al artículo 160, que lo que es como una parametrización de los requisitos que se deben de tener en un debate legislativo. Comencemos. Artículo 160. Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a 8 días, y entre la aprobación del proyecto de una de las cámaras y la iniciativa del debate y la iniciación, del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos 15 días. Durante el segundo debate, cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones, supresiones que juzgue necesarias. Pues bueno, este artículo 160, bueno, vamos a seguir leyéndolo. Aquí nos está diciendo ya los trámites o los puntos que debemos de seguir, tanto en el primero como en el segundo debate, ¿ya? Y el tiempo que debe transcurrir en los trámites. Seguimos. En el informe de la Cámara Plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la Comisión en las razones que determinaron su rechazo. Todo proyecto de ley o acto legislativo debe tener informe de ponencia en las respectivas comisiones encargadas de tramitarlo y deberá darse el curso correspondiente. Bueno, todo esto lo que nos indica es que en el debate y en el trámite y desarrollo de una ley se debe dejar predeterminado o sentado las observaciones, consideraciones, opiniones que se hacen tanto en plenarias como en comisión, para que al momento de hacer el estudio haya como una unidad de materia en el debate, una participación, un reconocimiento de las opiniones no acordadas, y esto nos permite también no repetirlas o profundizar en las mismas para poder determinar qué es lo más conveniente en el curso normativo. Ok, seguimos, dice la norma. Inciso adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo número 1 del 2003. El nuevo texto es el siguiente. Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sección diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de un proyecto será sometido a votación, lo dará la presidencia de cada Cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizaron la votación. Bueno, esta norma, esta modificación, acto legislativo, lo que tiene es buscar una singularidad y una permanencia en las formas. Ya, los momentos en los cuales se puede participar o se hace partícipe en un proyecto de ley, y al mismo tiempo los momentos en los cuales se realizará la votación, el orden que debe de desarrollar el mismo. Entonces, no se nos olvide, el 160 lo que quiere es parametrizar las generalidades en el trámite de los proyectos de ley. ¿Ya? Seguimos con el 161. Dice: artículo modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 1 del 2003. Yo en otros videos ya he explicado qué es un acto legislativo. Actos legislativos son reformas a la Constitución. En este caso, la reforma a la Constitución desarrollada en el 91, que se le hicieron modificaciones específicas, que habla de que en el 2003 se hizo una modificación al artículo 161. Entonces, siempre que hablemos de actos legislativos, estamos hablando de modificaciones que se le hicieron al texto original. Este se hizo en el 2003, como lo indica acá la norma, como lo vemos acá, y se hace por el artículo 9 del Acto Legislativo 1 de ese año. El Congreso está facultado para hacer modificaciones a la Constitución por intermedio de actos legislativos. Entonces, siempre que veamos esto, ya lo he explicado en otros videos, pero no sé la continuidad que las personas que están viendo estos videos tengan, entonces para darle un poquito más de claridad. Entonces leemos la norma tal cual como está. 161, el nuevo texto es el siguiente. Cuando sugieren discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones de conciliadores, conformadas por un mismo número de senadores y representantes, quienes reunidos conjuntamente procurarán conciliar los textos, y en caso de no ser posible, definirán por mayoría. Pues bueno, ¿qué pasa? Sabemos que el Congreso está constituido por una Cámara de Representantes y un Senado. ¿Qué significa? Si en una de las cámaras tienen una postura con relación a la ley y en otras, con relación al texto que saldrá, se crea un grupo
de representantes y un grupo de senadores para que se sienten a conciliar, literalmente a ponerse de acuerdo en qué cosas del texto van a ir. O sea, se reúnen y tratar de sacar un texto definitivo, ¿ya? Y si no se llegaron a poner de acuerdo, definirán básicamente por mayoría qué va a salir. Es decir, las leyes tienen una posibilidad práctica de encontrar la mejor función, pero si por alguna razón no se ponen de acuerdo, tratarán en lo posible de llegarlo por la conciliación y si no, toca por mayoría. O sea, casi se puede decir, se asume la responsabilidad la mayoría del trámite de la norma. Dice, previa publicación por los... la continuación de la norma dice, previa publicación por lo menos con un día de anticipación, el texto escogido se someterá a debate y a aprobación de las respectivas plenarias. Si después de la repetición del segundo debate persiste la diferencia, se considera negado el proyecto. Pues bueno, aquí básicamente está determinando la posibilidad de cuándo se puede negar un proyecto. Un proyecto que en su momento se buscó debatir las posturas en las cámaras. Si no se pusieron de acuerdo, una comisión de conciliación, y si por alguna razón no se da para llegar en las respectivas plenarias a un punto, y en el segundo debate, si persiste la diferencia, se considera negado el proyecto. Entonces, pues el artículo 161 define la conciliación de los proyectos de ley, pero viene muy amarrado a los trámites del proyecto de ley que se encuentran tanto en el artículo 160 y en las reconsideraciones también en el 159. Entonces, estamos entrando en todo el mundo estructural de las leyes en Colombia, ¿ok? Pasemos entonces a la norma siguiente. El artículo 162 indica lo siguiente. Los proyectos de ley que no hubieran completado su trámite en una legislatura y que hubieran recibido primer debate en alguna de las cámaras continúan su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentre. Ningún proyecto podrá ser considerado en más de 2 legislaturas. Como ya lo explicamos en las normas anteriores, las legislaturas en el Congreso comienzan el 20 de julio. Entonces, si un proyecto de ley se tramita en una legislatura que inicia el 20 de julio y que por alguna razón no se dio para terminar en esa legislatura, que básicamente es la continuación del segundo semestre del año, que arranca una legislatura y termina en el primer semestre, si vuelve a arrancar otro 20 de julio, el trámite, digamos, no se pudo terminar el trámite de la legislatura en el periodo siguiente, continúa en el anterior. Pero ¿qué límite nos da el artículo 162? Nos dice que no se podrá tramitar ninguna ley por más de 2 legislaturas. Es decir, puedes presentar una ley el 20 de julio, pasar todo el año en su trámite, todo lo que el año donde termina, arrancar de nuevo en febrero o marzo, dependiendo del momento de que inicie la legislatura, terminar el periodo y volver a arrancar el 20 de julio con la misma tramitación. Pero, ¿qué no se puede hacer? Es buscar un tercer periodo para seguir tramitando una ley. Se le está dando como límite 2 periodos máximo para el trámite de una ley. Entonces, este artículo 162 básicamente nos indica la continuidad o la permanencia del desarrollo de un proyecto de ley que no puede ser superior a 2 legislaturas. Continuando entonces con el artículo 163, nos indica lo siguiente. El presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva Cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de 30 días. Aún dentro de este lapso, la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él. Pues bueno, este trámite de urgencia en las leyes lo que busca significativamente es una eficiencia en la puesta en práctica de una ley. Este trámite también quiere apartar o diferenciar el trámite ordinario de una ley, dado que se supone que si algo es urgente es porque no puede esperar mucho. Se hizo muy común en Colombia el llamado fast track, que era cuando se querían que los proyectos de ley se hicieran muy rápidos y que se necesitaban. Entonces es ahí donde algunos congresistas entran a jugársela por el afán del gobierno y a exigir, demandar y solicitar cositas que no le son competentes. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el 163 que puede que sea una solución legislativa muy práctica, pero que no se puede utilizar de manera continua porque perdería la visión organizacional del Congreso y de las leyes. Seguimos con el 163 que indica lo siguiente. Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de una comisión permanente, esta, a solicitud del gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente de la otra Cámara para darle primer debate. Pues bueno, aquí lo que se quiere es no esperar que una comisión termine para que entre la otra, sino que básicamente, hombre, son 2 entidades, comisiones en diferentes representación, hagan el estudio, se puede decir que al mismo tiempo, para ir haciendo más eficiente el análisis del proyecto, ¿ok? Seguimos con el artículo 164 que indica lo siguiente. El Congreso dará prioridad
al trámite de los proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a consideración por el gobierno. Este artículo 164 va de la mano, primero, con el preámbulo de la Constitución, segundo, con los derechos fundamentales, tercero, con la visión constitucional, que es simple y llanamente proteger a los ciudadanos. Entonces, toda norma que tenga relación con derechos humanos, con acuerdos internacionales, con tratados aprobados por Colombia, ratificados por el Congreso, la norma básicamente dice que estos proyectos de ley tienen una prioridad. No es un mensaje de urgencia, porque aquí esto más que urgente es importante, sino una prioridad en su análisis, en su trámite y en su estudio, ¿ya? Especificando de manera clara qué son los de derechos humanos. ¿Ok? Artículo 165. Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al gobierno para su sanción. Si éste no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley. Si lo objetare, lo devolverá a la Cámara en que tuvo origen. Pues bueno, aquí nos está dando un procedimiento de sanción y de objeción y posterior promulgación de una ley. En este pequeño párrafo se deja ver el deber que tiene el gobierno sobre, digamos, recae la responsabilidad sobre el presidente de sancionar una ley si cumple con los trámites legales. Pero si por alguna razón el gobierno considerare que el proyecto de ley que se presentó no corresponde a la necesidad, no corresponde a la visión que ellos tuvieron en su momento al presentarlo, no tiene una singularidad, no es correcto, puede no decidir sancionarlo y establecer una objeción a ese proyecto. Esa objeción evitará su posterior promulgación y sanción y se devolverá y hará como requisito que se devuelva a la Cámara de origen para que se haga un estudio y pues se tengan en cuenta las objeciones que hace el presidente. O sea, el presidente no es un convidado de piedra de que, pues bueno, llegó el proyecto de ley, sanciónelo y publíquelo y cúmplase. No, el presidente puede estudiar si es por razones de conveniencia o que corresponda a lo que se quiere y si dice, no, esto no es lo que se busca, no es lo que se quiere, no el objeto, regresa de estudio a la Cámara y si se hace un trámite de forma correcta o digamos, se resuelven las objeciones, pues ya podrá volverse ley. Pero entonces este es como un punto de vista de opinión práctico para que el gobierno, digamos, sea un ente de control de la operación legislativa. Ok, entonces pasando al 166, básicamente el 166 son el trámite de las objeciones presidenciales desde el punto de vista general y constitucional. Dice, artículo 166, el gobierno dispone del término de 6 días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de 20 artículos. De 10 días cuando el proyecto contenga de 21 a 50 artículos y hasta de 20 días cuando los artículos sean más de 50. Pues bueno, entonces aquí que vemos, bueno, vamos a continuar con la norma para hacer una explicación general. Si recurridos los indicados términos, el gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el presidente deberá sancionarlo y promulgarlo. Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el presidente tendrá el deber de publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos. Pues bueno, aquí, como le digo, es el parámetro de tiempo en relación a los artículos y a los momentos para los cuales el presidente tiene la posibilidad de objetar una ley. Entonces, es la norma de procedimiento del artículo 165, que tiene relación directa con las sanciones y las objeciones. Esta profundiza en las objeciones y en la obligación del presidente de que si llegare a haber alguna situación, objetarla siguiendo los parámetros establecidos en el 166, sino sancionarla, porque básicamente su prioridad o la constante de una ley es que sea aprobada para después ser sancionada. ¿Ok? ¿Listo? Seguimos entonces con el artículo 167 que dice lo siguiente. El proyecto de ley objetado total o parcialmente por el gobierno volverá a las cámaras a segundo debate. El presidente sancionará sin poder presentar objeciones al proyecto que reconsiderado fuera aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra cámara, exceptuase el caso en que el proyecto fuera objetado por inconstitucionalidad. Pues bueno, aquí hay que ser claro en la parte interpretativa. Este artículo 167 viene amarrado al 166 y al mismo tiempo del 165. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primero, nos está dando la posibilidad de que las objeciones sean resueltas por las cámaras en su momento y la obligación del presidente de aprobarla una vez estas sean objetadas y aprobadas por la mayoría. Básicamente habla de la mitad más uno de las cámaras. Entonces, tiene la obligación de sancionarla. La única excepción que tiene que ver con la aprobación, se exceptúa básicamente, es cuando se objete por inconstitucionalidad y ya los trámites de inconstitucionalidad son competencia específica de la Corte Constitucional y ella tramitará la objeción de inconstitucionalidad de la misma, pero pues seguirá su trámite legal. ¿Ok? Seguimos con el 167 para terminar la estructura normativa. Dice, en tal evento, si las cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que ella, dentro de 6 días siguientes, decida sobre su exequibilidad.
El fallo de la Corte obliga al presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto. Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la Cámara en que tuvo su origen para que, oído el ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo. Pues bueno, aquí vemos un trabajo constante de las tres ramas del poder público en el trámite de un proyecto objetado. La posibilidad del presidente de hacer unas objeciones, del Congreso en tratar de tramitar las normas, resolviendo las objeciones del presidente y de la Corte Constitucional, buscando la constitucionalidad de la norma y la posibilidad de su mejora en trámite por parte de los ministros correspondientes y después una evaluación final para que con base en ese aporte se determine la constitucionalidad. Entrando entonces ahora al artículo 168 que determina lo siguiente. Si el presidente no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el presidente del Congreso. Pues bueno, este artículo 168 es una solución práctica y metodológica al incumplimiento a la sanción presidencial. Es decir, toma el Congreso en cabeza del presidente de la República una competencia exclusiva que es del presidente. Perdón, el presidente del Congreso le quita la competencia al presidente por incumplir por parte del presidente la obligación de sancionar. Pues el presidente en su momento tendrá los motivos que hicieron el porqué de no sanción, pero pues bueno, la misma Constitución hace una solución a lo que corresponderá a los artículos 167, 166, 165, que tienen relación directa a las objeciones, a la sanción presidencial y a los trámites de las mismas, ¿ok? Bueno, entonces pasando al artículo 169 dice lo siguiente. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido y a su texto precederá esta fórmula. Y la fórmula es la siguiente, dice el Congreso de Colombia. Bueno, básicamente el artículo 169 enuncia lo siguiente. Es un parámetro procesal en el que se determina que en el inicio de una ley debe de venir la cita el Congreso de Colombia. Este artículo 169 se califica como el título de las leyes y se enuncia el poder legislativo en el desarrollo principal de una ley. Es decir, se arranca con las competencias descriptivas del Congreso al momento de dar trámite a una ley, ¿ok? Pasamos entonces para ya finalizar con el artículo 170, que dice lo siguiente. Un número de ciudadanos equivalente a la 10ª parte del censo electoral podrá solicitar ante la organización electoral la convocatoria de un referendo para la derogatoria de una ley. La ley quedará derogada si así lo determina la mitad más uno de los votantes que concurran al acto de consulta, siempre y cuando participen en una cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral. No procederá el referendo respecto a las leyes aprobatorias de tratados internacionales, ni de leyes de presupuesto, ni de referentes a la materia fiscales o tributarias. Bueno, aquí estamos estudiando lo que comúnmente se conoce como derogatorias de ley mediante referendo. Estos son referendos derogatorios que son, digamos, establecidos por el artículo 170. Los referendos ya los explicamos como un mecanismo de participación ciudadana, ¿ya? Pero esta descripción específica de la 170 es como un mecanismo de objeción ciudadana de una ley. Este mecanismo establece unos mínimos y unos máximos. Dice que leyes que tengan relación con tratados o convenios internacionales ratificados por el Congreso no se pueden derogar vía referendo. Y al mismo tiempo habla de leyes de presupuesto y los referentes a temas fiscales, tributarios y demás. Entonces, ¿qué es lo que se le puede dar la opción a la gente? Obviamente, si la gente tuviera la posibilidad de hacer un referendo para quitarse impuestos, la gente vota enseguida, sin importar las consecuencias fiscales que tengan para el país. No. Entonces, se elimina la posibilidad de quitar los reconocimientos de tratados internacionales, porque en su mayoría tienen relación directa a la protección de derechos ciudadanos, a leyes que tengan que ver el presupuesto, porque imagínate si sujetáramos vía referendo cada ley de presupuesto en pro de nuestra conveniencia, el Estado no se desarrolla y se mantiene constante. Y lo mismo con las leyes tributarias. Pero sí da la posibilidad a que, y establece esta metodología con número de ciudadanos que dice equivalente a la 10ª parte del censo electoral. Podrá solicitar ante el Consejo Nacional, ante el organismo registral y la organización electoral una convocatoria de referendo que se calificará como referendo derogatorio, o sea, un referendo para eliminar una ley, ¿ya? Y dice que la ley quedará derogada si así lo determina y establece el límite, dice la mitad más uno de los votantes que concurran al acto de consulta. Es decir, la mitad más uno de los que voten a favor del referendo
podrán derogar una ley. Y dice, siempre y cuando se participe por lo menos la cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral. Entonces, aquí establece qué tipo de leyes se pueden reformar vía referendo, cuál es la población que se puede necesariamente mínimo para su aprobación y qué porcentaje del censo electoral debe participar. ¿Ok? Entonces, con esto le damos fin al artículo 170, que tiene relación directa al capítulo 3 del título 6 de la Constitución, que habla de toda la estructuración de las leyes en el Congreso. Espero que haya sido de mucho, digamos, bienestar o beneficios para ustedes. No fue fácil la explicación porque habla de todo un poco. Las leyes en Colombia tienen unos trámites específicos, tienen una variabilidad, tienen una constancia, tienen una metodología, tienen una visión, tienen unas obligaciones, los congresistas también. Y pues bueno, esperamos haber llenado a todos con la explicación. Gracias por su atención. Miren, es muy difícil hacer estos videos porque nuestra tarea es terminar con toda la Constitución. Nos va a quitar mucho tiempo, nos vamos a poder equivocar. Así que cualquier situación que nos ayude o comentario para hacer mejor estos videos o para explicarlos más o para analizarlos mejor, sería muy bueno recibirla. Solo les pido que me regalen un like si no les quitan nada, o un comentario, una carita feliz, una carita, lo que quieran. Y al mismo tiempo ayudan mucho al canal. Gracias por su atención y hasta un próximo video.